Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles en el capítulo 20 y hoy queremos subrayar de este capítulo el versículo 30, en que nos dice: y también que de entre ustedes mismos se alzarán personas hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Sabemos que es el discurso de Pablo a los ancianos que están viniendo desde Éfeso, a los presbíteros, los llama él estando en Mileto, está viajando hacia Jerusalén. Y la primera parte, como habíamos visto, Pablo presenta primero de su apostolado, de su trabajo. Se va hacia Jerusalén, quiere llegar, decía, antes de la fiesta de Pentecostés. Anda en tiempo, imagina, se lo recorre ahí por Éfeso, como siempre. Pablo de aquí para allá, pero en esta oportunidad les dice ellos a los sacerdotes, serían a los ancianos, a los presbíteros, que están encargados de las comunidades. Y en los cursos anteriores de estos encuentros bíblicos que tenemos, ya ¿cuál habrá sido el motivo? ¿Será que Pablo no quería más pasar por Éfeso? ¿O ya no tenía tiempo? ¿O porque existían tantas comunidades por las que Pablo ya no podía pasar uno a uno? Y entonces ya pura imaginaos a Maisha para llegar, decía, a tiempo a las fiestas de Pentecostés en Jerusalén. Y bueno, esta es la situación un poco que se nos presenta, Hechos de los Apóstoles nos va contando. Pero ya pues leí discurso. En un momento, él comienza a darle ya algunas indicaciones, pero así claramente, abiertamente, Peñangarecogue. Estamba ellos por ejemplo, por mirar simplemente desde el versículo 25, de nuevo para retomar y llegar aquí hasta el versículo 30, sé que ya no volveré a ver, ustedes ya no volverán a ver mi rostro, ninguno de todos ustedes, entre quienes pasé predicando el Evangelio. Primera cosa, entonces, casi como una premonición de que él ya no volvería, de que la situación estaba también bastante complicada y difícil para Pablo. Por adelante lo que llevó en su apostolado, adelante lo que al jugar a Pablo, sobre todo al presentar y al decir, en Cristo se ha cumplido ya toda la promesa del Antiguo Testamento. Por eso, hoy declaro delante de ustedes
que soy inocente de la sangre de todos. Soy inocente de la sangre de todos. Entonces él está caminando, está yendo, está ofreciendo también lo mejor de sí mismo, ¿verdad? Evidentemente, y está yendo hacia Jerusalén. ¿Por qué? No evité darles a conocer toda la voluntad de Dios. Este es otro elemento importante también. O sea que se añepi ambaiteguri, ame embaite veme la icatumía vive, ame embaite veme la sheikuamia y eso de Jesucristo, para que ustedes pudiesen vivir, entender y saber qué es lo que Dios había planificado dentro de este plan y de esta historia de salvación. Cuídense, dice, donde ustedes, cuídense ustedes y a todo el rebaño. Otro punto importante. Cuídense ustedes y a todo el rebaño, donde ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió por su propia sangre. Cuídense. Primer elemento entonces que habíamos reflexionado en los otros cursos anteriores, como Pablo insiste también en el cuidado personal. Cuidado personal quiere decir pena de voy a llevar mañana ponana, pende pendere coe, va para la pella pojan, va ella para pella pojín. Jaupe entonces que tu janguaisa, la pepe y me ponano, cuídense ustedes y a todo el rebaño. Vamos a poder cuidar todo el rebaño en la medida en que nosotros también estamos bien. Claro, evidentemente que mis hijos imitarán lo que yo voy haciendo. La lleva. Evidentemente que mis hijos crecerán de acuerdo a las propuestas que yo estoy haciendo. Entonces, por eso dice, primero cuídense a ustedes. Por ejemplo, la oína viene a betila, uy, claro que después su hijo, y pues si patas hendiendo, como hay hoy, a la pila, y ya popeamos, nadie le va a querer hacer caso por el testimonio y el ejemplo de vida. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe en Nuevo Testamento. Por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor.
corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. No, abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 30. Estábamos retomando un poco los versículos 25 en adelante, entrando en este contexto histórico. Va con Pablo y aquí que le llama a los ancianos, comienza a conversar con ellos. Él está convencido porque sabe también por su experiencia que no es fácil el predicar a Jesucristo, anunciar a Jesucristo. Que estaba Pablo sufriendo, este bebé esta mañana en nuestro estudio bíblico, fuimos viendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, cómo Pablo sufre a causa del evangelio por predicar a Jesucristo. Das ahí la entero de te oye popete, andas ahí dulce de leche, ya ahí señal de lleva, sino que hay
momentos de mucha amargura también para Pablo. Sé que ya no volverá a ver mi rostro ninguno de todos ustedes, entre quienes pasé predicando el Evangelio. Por eso, hoy declaro delante de ustedes que soy inocente de la sangre de todos, porque no evité darles a conocer toda la voluntad de Dios. El 28 ya comienza, ¿verdad?, a exigir un poco más. Cuídense ustedes y a todo el rebaño, estábamos diciendo anteriormente. Upealo yerurea ñina ñande, ñande ñamoñe pues no van peñandere cobebe ñanduana oye sana, vaya bañande yeco como cristianos y a todo el rebaño vearire. En la medida en que ñande, ya pobe ñande yaro yerurea ñande, en la medida en que ñande lleva ñañe ya ye forzaja ñame epica tu mía, ciertamente que después todo el rebaño también hará un camino totalmente diferente, donde ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió por su propia sangre. A ver tú, y gustó Eva Gurila ya Eva, ¿por qué? Y porque este cuidado que tiene que ser de todo el rebaño, ustedes han sido puestos delante de este rebaño. Va a haber vocaciones y señas de ahí. Va a haber ñejenoi, ñande yara o yapoa, ñande, ñande yara o yerurea, ñande. Peñe moíguena, delante del rebaño, para la famoso tendo taina, de la en la reguatana, de la era y pucuyana petape, jacuerega tu jamuesa, donde la pucueria veis, y por eso ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos. Pero tú y por una vente más ahí porque la palabra en griego, ¿verdad? Esta palabra griega, episcopus, dice epi arriba, ubate. Scopus quiere decir mirar desde arriba. Upea dice la episcopo, upea dice la obispo. Upea dice entonces el episcopado dice pe ubate o mañana, ubate ya es chapau. Un ya es catuña ordenaya. Pepe no impona, llamó no impona, y pepe impona formal hoy. Peado ya llepo peteta porque me va a poner moatu ya, ni putimo y miana ya jana amo. Pevendas el ojo por ambas etcétera, etcétera. Episcopus. O sea que tiene una misión demasiado importante. Pablo o insistía y porque estos que vienen y se reúnen con Pablo son los encargados de la comunidad. Acuérdense la movida que presbíteros quiere decir anciano. Entonces, a esos que tenían más experiencia, la iguatabe lleva la capacidad de mirar desde arriba, porque la experiencia pues nos enseña mucho. A operar entonces Pablo inteligentemente y tu llave, a veces la presbítero, orecovea experiencia, la muy. A pesar de que también después le va a poner a Tito, le va a poner a Timoteo, mitarusu, pues está como encargado de las comunidades. Ahí yo recuerdo algunas cartitas para que ellos puedan visualizar bien, entender, vayan aprendiendo. Quiere decir que Pablo anda ahí tú llame mente a los enoy, a lo que sea, sino que es la comunidad. Pero hoy sharire, o mañana dere cogina pe cualidad, dere cope capacidad, hacia hipotande apereñe muy delante de la comunidad, rey pe cujamuaisa, de apereñe muy dentro de la comunidad, rembo guatajamuaisa ape landera pisacura, a todas las familias. Y entonces por eso le dice donde ustedes han sido puestos. Con presbítero cuera bien. En día cuera con el oña reunida. En día cuera niña, escuela la oña mongueta, Pablo. Entonces dice, ustedes han sido como obispos, dice luego, elegidos por el Espíritu Santo. Y hoy entonces la sea hipotado, sino que es también la gracia de Dios quien les ha elegido a ustedes. Por algo, Dios actuó en el corazón de ustedes y también en mi corazón, y Pablo, para que ustedes sean nombrados y estén puestos aquí delante de la comunidad. El Espíritu Santo, importantísimo. Y entonces ustedes están aquí para pastorear la iglesia de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas.
Porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega, los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Oh Alfa y Omega.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionamos el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Estamos haciendo como una síntesis que nos lleva hasta el versículo 30. Y también que entre ustedes mismos se alzarán personas hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Entonces, estuvimos viendo anteriormente en los dos bloques anteriores todo lo que es este contexto histórico, de dónde sale esta expresión del versículo 30. Él dice que ustedes fueron puestos como obispos, atención, al frente de la comunidad y fueron elegidos también con la gracia y la fuerza del Espíritu Santo. Da él a pechante, da él a pepe como presbíteros, como tendota de una comunidad, porque pepe importante na pepe ñemombarete y no. Todo entonces dentro de una sabiduría de Dios, de un, entre comillas, de un pedido de Dios, de una elección de Dios. Y así, Él adquirió la propia vida de ustedes. Quiere decir que ustedes entendieron, ustedes son buenos cristianos, honrados ciudadanos, ciudadanos honestos, que han entendido y que supieron lo que significa la muerte y la resurrección de Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús. Pablo está predicando desde esta perspectiva. Por eso enseguida dice, Dios el que les puso al frente de la iglesia, que Él adquirió con su propia sangre. Ñande yara, entonces, ñande hina pe ñande pusino, ñande weru ye, ñande pe a, pe poshipo wewe lleva, ñande pe a pe iba ya, betetewi, ombohasa ñande pe ipo, a ñande weru hina, yawatapona jamás. Ñande hoy, ¿se acuerda? Por eso que insistía, cuídense ustedes, en primer lugar, cuídense ustedes, porque ustedes ya fueron rescatados con la sangre del Cordero. Ustedes ya fueron rescatados con la muerte y la resurrección de Cristo. Y entonces ustedes tienen que ser imitadores del Señor, así como yo imito al Señor. ¿Se acuerdan que habíamos reflexionado también eso? Que Pablo no tiene miedo en decir, imítenme a mí, hey Pablo, imítenme. Peyapola ya Pablo. Interesante esto. Quiere decir que él está súper convencido y dice, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es vivir de acuerdo al Evangelio. Lo que ahora tenemos que hacer es vivir de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Y yo les puedo decir a ustedes, y Pablo, que yo estoy viviendo lo que Cristo me pide. Y por lo tanto, miren mi conducta. Miren cómo yo me comporto. Miren lo que yo hago. Realmente Pablo es alguien que está muy consciente de su vida cristiana. Alguien que está demasiado consciente de lo que él está realizando, ¿verdad? Y de lo que él está predicando. Y por eso insiste también en el cuidarse personalmente. Pelle cuidar que más va ve. Pelle cuidar que es apella poca en apeña de yaro yerurabe. Y después ya hemos reflexionado también el 29 anterior a este versículo que hoy estudiamos. Sé que después de mi partida vendrán entre ustedes lobos feroces que no tendrán consideración del rebaño. Es aquí donde les lanza la advertencia. ¿Por qué tienen que cuidarse ustedes? ¿Y por qué ustedes tienen que cuidar al rebaño? Porque dos faltáis yagua carrerabe. A ver, tú y catuña de ella, dos faltáis la más lobos feroces. Lobos feroces. Personas que nos van a estar tentando continuamente para que nosotros dejemos el camino del Señor. Para que nosotros hagamos otros caminos. Caminos equivocados. A operar en donde deben entonces de yara y por añadir. No, atención. Atención. Tienen que cuidarse porque yo sé muy bien que después de mi partida, Shena y me veo, depende de Apitebe, o Uta, Umía, o ya posea vende Sarambio, ya posea vende. Van a venir con nuevas doctrinas, van a venir con nuevas proposiciones, apenas peña tenden, o pena peña forma poner, entonces van a caer en sus garras. Qué interesante esto, queridos amigos, tenerlo en consideración, porque hagan de esta idea de como mi secta, mi protestante, a cualquier otra religión o proponen de cosas que realmente en el fondo no llegan a lo que es el hombre verdaderamente, ¿verdad? A lo que es el camino verdadero de lo que Dios nos propone. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Nuevo Testamento. Si abres la Biblia en el índice, verás que está formada por dos grandes colecciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento se refiere a una relación de pacto, de lo cual tratan ambas colecciones. Ellas cuentan una historia épica y complicada de la relación de pacto de Dios con Israel y con toda la humanidad. El Antiguo Testamento es llamado Tanaj en la tradición judía. Es una colección unificada de rollos compuesta de 39 textos israelitas que abarcan más de 1000 años. En contraste, todos los 27 libros del Nuevo Testamento fueron escritos en un periodo de entre 30 y 40 años. Todos fueron escritos por la primera generación de seguidores de Jesús. Desde muy temprano, las comunidades cristianas empezaron a reunir estos textos y a leerlos junto con el Antiguo Testamento como una sola historia que lleva a Jesús. El Nuevo Testamento comienza con 4 libros narrativos que juntos se conocen como el Evangelio. Cuentan la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret como un anuncio de buenas nuevas. A estos le sigue una quinta obra narrativa llamada Hechos de los Apóstoles. Aquí, el Jesús resucitado comisiona a los apóstoles, una palabra que significa los enviados, quienes son nombrados representantes de Jesús para esparcir las buenas nuevas acerca de Él a través del mundo antiguo. Después de Hechos, viene una colección de cartas de parte de los apóstoles. Estas fueron escritas para proveer enseñanza y dirección para las comunidades locales de seguidores de Jesús, llamadas iglesias. Hay 13 cartas del apóstol Pablo y no están ordenadas conforme fueron escritas, sino de la más larga a la más corta. Luego está la carta a los hebreos, escrita por un asociado de los apóstoles, cercano pero anónimo. Después están las cartas de Santiago, Judas, Pedro y Juan. 2 fueron hermanos de Jesús y 2 estuvieron entre sus primeros seguidores. El último libro del Nuevo Testamento es el Apocalipsis. Una carta a 7 iglesias que revela una palabra profética de consuelo retador para todos los seguidores de Jesús. Así que esos son los libros del Nuevo Testamento. Pero, ¿de qué se tratan? ¿Y cómo se conectan con el Antiguo Testamento para formar una sola historia? Piénsalo así. La Biblia es una larga y épica narrativa con múltiples movimientos o actos. El Antiguo Testamento cuenta la primera serie de actos que te proveen de todo lo que necesitas para darle sentido a la historia que sigue. Los temas centrales y el conflicto de la trama están ordenados en patrones de diseño. Entonces, en el Nuevo Testamento, todos estos son retomados y llevados hacia Jesús, quien es la culminación de las historias. Déjame mostrarte lo que quiero decir. El primer acto es acerca de Dios y toda la humanidad. Dios provee un maravilloso jardín templo para los humanos, quienes fueron hechos para ser los compañeros de Dios en gobernar el mundo. Pero los humanos son necios y ceden a la tentación oscura y se rebelan contra la sabiduría de Dios. Así que son exiliados al desierto, donde empiezan a matarse unos a otros. Ellos construyen ciudades que esparcen su egoísmo y opresión hasta llegar a la gran y malvada ciudad de Babilonia. Pero Dios ama al mundo y a sus humanos necios, así que pone en movimiento un plan al prometer la llegada de un nuevo humano que destruirá la maldad que nos ha seducido a la autodestrucción. El siguiente acto de la historia bíblica trata de Dios e Israel y desarrolla los temas y patrones del primer acto. Dios llama a una nueva humanidad fuera de Babilonia, hacia una maravillosa tierra jardín, Abraham, Sara y sus descendientes, los israelitas. Dios promete que a través de ellos la bendición divina será restaurada a todas las naciones. Seguramente estos son los nuevos humanos que estamos esperando, pero los israelitas repiten la rebelión de la humanidad contra Dios, construyendo sus propias ciudades violentas que llevan a la autodestrucción y a otro exilio en Babilonia. Pero Dios mantiene su promesa de que el nuevo humano vendrá del linaje de Abraham. Será un sacerdote rey, quien ahora tendrá que rescatar de Babilonia tanto a Israel como a la humanidad, para así restaurar la bendición de Dios al mundo.
Ahora, nota cómo estos dos actos están diseñados de acuerdo al mismo patrón. El segundo acto es una versión más larga y violenta del primero, y juntos exploran la trágica condición humana, pero también resaltan la promesa de Dios, la cual se desarrolla más en el siguiente acto, los profetas y poetas del Antiguo Testamento. Los profetas acusaron a Israel y a todas las naciones por su maldad, y anunciaron que un día Dios mismo llegaría para traer el día del Señor y rescatar a su mundo de Babilonia. Él lo haría a través de un sacerdote real prometido, quien sufrirá como esclavo y morirá por los pecados de Israel y toda la humanidad, pero luego será exaltado como rey sobre las naciones. Él llamará a las demás personas a dejar Babilonia y unirse al nuevo pueblo del pacto que se asociará con Dios para gobernar sobre una nueva Jerusalén, esto es, sobre una nueva creación. El Antiguo Testamento concluye anticipando un nuevo acto en la historia. Y cuando te diriges al Nuevo Testamento, es la misma historia, continuada ahora en Jesús. Veamos cómo. El registro de los 4 evangelios introduce a Jesús de Nazaret como el prometido hijo de Abraham, que restaurará la bendición de Dios a las naciones, y también como el nuevo humano que derrotará la maldad y quien restaurará a la humanidad para unirse con Dios. Así que Jesús es presentado como un humano y algo más. Él iba anunciando la llegada del reino prometido de Dios y habló y actuó como si fuera el rey divino de Israel. Pero en lugar de llamarse rey, Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, esto es, el humano que actuaría como siervo. Los evangelios están declarando que en Jesús, el Dios de Israel, se ha hecho el israelita fiel y el verdadero humano que todos fuimos creados para ser, pero que hemos fallado. La misión de Jesús era confrontar la oscura maldad que acecha detrás de la maldad de la humanidad, seduciéndonos al egoísmo, la violencia y la muerte. Pero, ¿cómo derrotas esa clase de maldad? La sorprendente respuesta en los evangelios es que Jesús derrotó nuestra maldad, permitiéndole asesinarlo en su trono paradójico, la cruz, donde Jesús murió por la maldad y el pecado de la humanidad. Y ahí es donde Él vivió lo que enseñó, que la no violencia, el perdón y el amor sacrificial son las cosas más poderosas del universo. Y debido a que el amor de Dios por este mundo es más fuerte que la maldad o que la muerte, Jesús fue levantado a una nueva vida como el prototipo de una nueva humanidad. Y esto nos lleva a la historia de Hechos. A través del Espíritu, Dios empodera a los seguidores de Jesús para esparcir la vida y el amor de Jesús en el mundo, conforme invitan a las personas a dejar su vieja humanidad y unirse a la familia multiétnica de Jesús, una nueva humanidad. Aquí es donde las cartas de los apóstoles encajan en la historia. Aquí, los apóstoles se dirigen a las primeras comunidades cristianas y muestran cómo las buenas nuevas de Jesús, el Rey resucitado, cambian la historia y deben moldear cada parte de nuestras vidas. También explicaban las buenas nuevas, recurriendo constantemente a las historias del Antiguo Testamento y las historias de Jesús, mostrándonos cómo ver nuestras propias historias como parte de la épica historia bíblica. Toda la humanidad está atrapada en un exilio babilónico, pero Jesús vino para crear un nuevo hogar. Todos estamos viviendo en diferentes clases de esclavitud egipcia, en el egoísmo y el pecado, pero Jesús murió como el Cordero de la Pascua para liberarnos hacia la tierra prometida. Nuestra vieja humanidad está sujeta al polvo de la muerte, pero la resurrección de Jesús abrió un nuevo futuro para una nueva humanidad. Vivimos aquí en la era de maldad presente, pero a través de Jesús y del Espíritu, una nueva creación ha sido abierta aquí y ahora. Esto nos lleva al libro de Apocalipsis, en donde la historia bíblica completa confluye en imágenes y simbolismos poderosos. Jesús es presentado como un cordero inmolado lleno de sangre, que es exaltado como el divino Rey del mundo. Él está sacando a su pueblo de la esclavitud y el exilio en Babilonia. Y conforme ellos resisten la influencia de Babilonia, podrían tener que sufrir junto con su líder inmolado. Pero cuando sigues al Rey resucitado, ni siquiera la muerte puede prevenir la llegada de la nueva creación, que aquí es presentada como el jardín templo de la Nueva Jerusalén, el verdadero hogar de la humanidad después de su largo exilio. Así que en la última página de la Biblia, el cielo y la tierra se han reunido y los nuevos humanos toman la tarea que les fue asignada desde la primera página de la Biblia, gobernar juntos el mundo en el amor y el poder de Dios.
El Nuevo Testamento es una asombrosa colección de documentos. Ellos representan el testimonio de los apóstoles que nos apunta hacia Jesús resucitado. Y a través del Espíritu de Dios, estas palabras humanas han estado transmitiendo una palabra divina de esperanza desde el primer siglo hasta el siglo XXI. Cada libro nos muestra cómo Dios, a través de Jesús y del Espíritu, está llevando nuestro mundo a su meta final, una creación renovada. Y así, el final de la historia es en realidad el principio de una nueva historia que todavía está pendiente de ser contada. Y de eso trata el Nuevo Testamento. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Necesito, mi Señor, sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 30. Muy interesante, muy linda esta expresión de Pablo. También que de entre ustedes mismos se alzarán personas hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Estamos hablando en el 29 del aspecto externo. de atacar. Atención ahí. Pero yo les invito a que ustedes estén muy, muy, muy atentos, porque también entre ustedes mismos, dentro del mismo grupo de ustedes, nos faltamos, hay algunos la Oyapoa, Ibaya, la Omonea, ya hay señal de llevar. Nos faltamos ahí. Pende a hoy. Esto nos hace pensar muchísimo, ¿verdad, queridos amigos? Porque tenemos tantas situaciones dentro del propio grupo, dentro de la propia iglesia, dentro de la propia comunidad. Anila ya calculando y nada mañana la iglesia como una reunión, ¿verdad? Nuestra, como dogmas, como mandamientos, etcétera, donde nosotros nos reunimos para hacer nuestros ritos. No es simplemente esta iglesia Peatiguazú, sino que también recordemos que esta misma iglesia, la iglesia doméstica que nosotros le llamamos, también sucede lo mismo. Surgirán entre ustedes mismos. Penderoga, pepe, oídere, yujutajina, alguno la no comulgayan en día. Penderoga, pepe, oídere, algún dera algún dera algún de membu, lo que sea. Doya poseyajina, de erejo, recuerda, pendere mombe, uejo, recuerda. Pendere es sacaba y la yaya poponano, ahí la ñandera pea, lleva, porque aquí justamente él decía que, atención, ustedes han sido puestos por el Espíritu Santo como obispos. Obispo, la palabra obispo quiere decir episcopus, quiere decir mirar desde arriba. Vos papá, vos mamá, etcétera, etcétera, el que está al frente de una comunidad cualquiera sea. Entonces siempre es un episcopus, uno que tiene que mirar desde arriba. Tiene que tener esta capacidad. Tiene que ponerse entonces delante, por encima del rebaño, para poder ayudar a llevarlo por buen camino. Y aquí por eso dice, uno de los problemas que vamos a tener es que van a venir desde afuera. O peare poñana de ti, parapeto ya hay señal de ti muralla, de ti fortificación. Pero ¿cuál es lo mejor? Y es la educación. La educación en los principios, en los valores. Eso sería lo elemental y lo fundamental. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, tenemos que saber que el elemento que disponemos, ¿verdad?, es también de la misma comunidad interna. Este es el elemento esencial donde nosotros hacemos nuestros primeros encuentros, nuestros primeros diálogos. Pero atención, dentro de este elemento familiar, de este núcleo familiar, de esta eclesia, tengan atención porque pueden venir los problemas internos. ¿Hay el problema interno? Alguno que no esté de acuerdo con ustedes, que va a querer, más incluso aquí dice de otra manera, y también que de entre ustedes mismos se alzarán personas hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos detrás de ellos. Y esto es lo que también encontramos en las cartas, por ejemplo, de San Juan. La primera carta de San Juan, segunda, tercera, ¿verdad? Todo, pero sobre todo la primera que habla y se dirige luego directamente a estos, ¿verdad?
que entran en la comunidad, están en la comunidad, forman parte de la comunidad, pero después de un cierto tiempo vuelven a levantarse en contra de la misma comunidad. Y esa es entonces la lucha, ya hay señal de la lucha intestina, la lucha que es por dentro, la lucha que muchas veces destruye mucho cuando son luchas internas. Porque hasta oku owa okayo lao ñande ñai haji kwamba ebala ñande jay potamba esa va ñande yaguata ñaina opesa ya está como un parapeto, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra defensa porque sabemos, conocemos cuáles son los valores y los principios que estamos trabajando. Pero la de apeteo y la ibahía, cosas perversas, personas que simplemente nos quieren llevar por un mal camino, este es un peligro mortal, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros podemos incluso hoy en día comparar, por ejemplo, de cáncer, cáncer por dentro, todos los órganos blandos, ya tú ya llaman de metástasis, ya o sea, te consume, te enferma y entonces destruye toda esa comunidad, todos esos tejidos, el tejido de la unidad, el tejido de la comunidad, el tejido de los valores y principios del Evangelio. Bueno, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.